Abrimos este espacio con dos invitados que ustedes ya escucharon el lunes pasado, Graciano Pascale y el doctor José Garchitorena, ex integrante del directorio de UTE por el Partido Colorado. Hoy se suman dos voces nuevas, Eduardo Brenta, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, y Conrado Ramos, doctor en Ciencias Políticas, candidato a vicepresidente por el Partido Independiente en las elecciones pasadas. Vamos a un primer tema en el día de hoy. Como ustedes saben, la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, afirmó que no pediría contraprestaciones a las asignaciones familiares, esto es, no exigirá el comprobante de cumplimiento por enviar a sus hijos a la escuela o al liceo, ni tampoco los controles de salud. Argumentó Arismendi que esto supone culpabilizar a los beneficiarios. La primera pregunta es básica, si se debe o no exigir contraprestaciones. Empiezo por mi derecha. Brenta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, buen día, un gusto. Gracias por la invitación y muchos éxitos en esta etapa que se inicia. Muy amable. Lo primero es decir que sí, que no es una opinión, esto simplemente tiene que ver con el cumplimiento de lo que establece la ley. La ley establece efectivamente que deberán exigirse contraprestaciones no solo en materia de acceso a la educación, sino también de acceso y cobertura de salud, ¿verdad? Los debidos controles a realizarse a niños, niñas, adolescentes y demás para hacer efectivo el cobro de la asignación. O sea que, desde el punto de vista del cumplimiento de la norma legal que aprobó el Parlamento, no deberían existir dudas. No hay duda respecto a la necesidad de hacer efectivo este control. Luego viene, en mi opinión, el mundo real, ¿no? Efectivamente, para cumplir este objetivo, que vamos a tener claro que ya se realizaron varios controles, se dieron de baja decenas de miles de asignaciones familiares desde hace por lo menos, si mal no recuerdo, 2 o 3 años. Para hacer efectivo el cobro, el control, es una tarea muy difícil de desarrollar. Se ha logrado con la educación, no se ha logrado aún con los temas vinculados a los controles de salud, dado que exige un nivel de informatización muy importante de los distintos organismos, algunos de los cuales no lo tienen aún. Yo escuchaba hace un instante al senador Pasqueta hacer referencia en un marco de otro tema, ¿no? A que el fiscal Ubiría no encontraba un informático, digamos. Yo, mi experiencia como ministro, es lo más difícil que hay en la administración central, dado los niveles salariales que el Estado puede pagar y lo bien que puede pagar hoy el sector privado, dado la situación económica que vive el país. Entonces no hay una situación que no era del fiscal Ubiría, el problema era de todo el Estado, dado que muchos funcionarios, en particular en esa área, pasan a ese otro rol. Por tanto, esa tarea es una tarea difícil de cumplir y yo creo que hay que ver si las contraprestaciones son la única herramienta disponible para estos temas. Graciano Pascale. No solamente la ley lo establece así, sino el sentido mismo de la asignación familiar pone al niño como el centro de ese beneficio. Es decir, el beneficiario o a quien se debe defender no es tanto a la familia o al padre o la madre o el tutor de ese niño, sino al niño. ¿Y esto por qué? Porque es la manera de que las personas de escasos recursos puedan cumplir efectivamente con la obligatoriedad que establece la Constitución de enviar los niños al sistema educativo. Entonces, ¿cuándo se crea el sistema de asignaciones familiares? Quizás a mediados de los años del siglo pasado, los años 40, supongo, principios de los 50, para que aquellas familias que tenían dificultades para, no sé, comprar un par de zapatos o algún elemento para la escuela, pudieran hacerlo y de ese modo ser efectiva la obligatoriedad. Entonces la ministra designada se equivoca, en esto le asiste razón, como dice el exministro Brenta, a quienes piensan que sí, que efectivamente se requiere esa contraprestación, pero no es una cuestión caprichosa, no es para estigmatizar, como dice la ministra designada, ni nada por el estilo, sino para beneficiar al niño. Bueno, vamos a detallar algunas cuestiones que planteó Brenta para contextualizar además esos datos. En junio de 2013, el presidente del BPS, Ernesto Murro, que ahora además asumirá como ministro de Trabajo y Seguridad Social, junto con el titular del Consejo Directivo Central de la ANEP, Wilson Neto, anunciaron la suspensión de 32.558 asignaciones familiares, debido a la ausencia de matriculación en centros educativos de niños y jóvenes integrantes de las familias que recibían estas subvenciones, y después, más adelante, en 2013,
En julio pasado, allí nos encontramos con 15.166 asignaciones familiares, lo que significa un 3% de los beneficiarios. Doctor Garchitorena. Sí, yo creo que este tema de alguna manera está reflejando las ambigüedades o indefiniciones que tiene el programa del Frente Amplio en esta materia. Porque ¿Dónde advierte ambigüedades? En el texto que del programa, no lo tengo aquí conmigo, pero de alguna manera no queda claro específicamente si se van a exigir contraprestaciones o si deberían exigirse contraprestaciones a cambio de estas prestaciones en dinero, particularmente que se otorgan. En lo personal entiendo que esto es de principio, porque no puede haber derechos sin deberes, ni como así tampoco puede haber deberes que de alguna manera no conlleven derechos. Creo que derechos y deberes son las dos caras de una misma moneda. Y creo que no entender esto, ¿sí?, que todo derecho conlleva un deber y que todo deber tiene asociado un derecho, es lo que de alguna manera hace que la sociedad actual, la sociedad uruguaya actual, tenga los problemas de convivencia que todos los días padecemos. Porque creo que no tener claro esto es lo que nos lleva a no cultivar dos valores que son fundamentales para la convivencia, como son el respeto y la tolerancia. Conrado. Hola, Daniel. Bueno, en primer lugar también éxitos en lo que te espera y bueno, una de las cosas que quería señalar era que yo siempre tengo dudas cuando planteo los temas, mis juicios no siempre son tajantes en esta materia. En primer lugar, sí estoy de acuerdo con nuestro panel en que las políticas asistenciales tienen también un componente promocional, es decir, de integración social, entonces la contraprestación en educación y en salud es un componente muy interesante. Más allá de que he leído algún estudio que sacó el Banco Mundial y que eso no inhibe a tener políticas específicas en reinserción en aquellos que han tenido casos de abandono, porque también está comprobado que la exigencia de la contraprestación no es un estímulo suficiente como para la reinserción. Son muy pocos los casos en que hay una reinserción como demanda de la contraprestación. A ver, profundicemos ese aspecto, Conrado. Claro, cuando hay una deserción a nivel escolar o de secundaria, eso implica políticas específicas para la reinserción de la persona. Esto no se soluciona con la demanda de la contraprestación, es que si te doy el dinero, entonces mandás aquellos casos, la mayoría de los casos de abandono y deserción no es porque voy a recibir el dinero, no recibo el dinero, ya hay un grado tal de aislamiento, de pautas de socialización y de sentido de comunidad y de un montón de privaciones, no solamente económicas, de muchos otros índoles que hacen que estas familias no estén mandando, no tengan los cuidados mínimos de mandar en salud o educación. Ahora bien, eso no quiere decir que no hay que insistir con el sentido no solamente asistencial, sino promocional, y por eso la ley así lo marca, y me parece muy bien que lo marque. Pero cuando Marina Arismendi, a quien conozco y respeto mucho, y sé que muere con las botas puestas cuando piensa algo, insiste en esto, es porque de alguna manera, pese a que yo no estoy de acuerdo en este punto en particular con ella, pero entiendo también, no es que lo diga al voleo y sin pensar. Hay toda también una corriente teórica de pensamiento sobre el salario mínimo básico, Bomparis, esto se trata, hay la renta básica universal, que tiene que ver y que bueno, que también tiene su fundamento. Pero entonces estamos hablando de cosas distintas. Porque acá también están planteando a través están de la audiencia, relacionadas. Dice, no se está discutiendo además el monto de la prestación, en alguna medida también podría aludirse a ese aspecto más adelante. Sí. Pero hay algo de mundo real entonces en lo que planteaba Totalmente. Conrado. Yo esperaba mi segundo turno, digamos, para de alguna manera decir, bueno, ahora viene el mundo real, ¿no? El mundo real es el que dice Conrado. Esto me parece que es lo importante. Yo estaba mirando las cifras que fueron dadas a conocer el año pasado, y de los 30.000, unos 10.000 volvieron. Yo creo que la mayoría de los los datos dicen que la mayoría de los que volvieron son alumnos de primaria, son niños, donde efectivamente la eliminación de la prestación puede tener un efecto concreto respecto a la decisión de los padres o del padre o de la madre, porque en general son hogares
uniparentales, efectivamente allí puede tener un impacto y el niño vuelve a la escuela. Cuando esto sucede a nivel de secundaria, que son más de 2/3 de las asignaciones suspendidas, el efecto es como dice Conrado, los 1.400, 1.500 pesos que hoy se paga de asignación familiar, francamente, no mueven la aguja de un niño, de un adolescente que ha decidido irse de la educación. Y yo creo que el razonamiento que hace Marina, y en esto comparto la apreciación que hacía Conrado, viene por este lado, ¿no? Viene por el hecho de que esto debe ser acompañado de un conjunto de políticas orientadas a la reinserción, buscando fundamentalmente atacar las causas. El joven no fue al liceo para que le paguen la asignación, fue para estudiar y dejó en algún momento, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas distintas, porque pueden haber argumentos, en fin, eso es discutible, pero en todo caso es otro tema, que apunten a que haya una renta básica asegurada, más allá de cualquier otra consideración. Hay algunos países que ya la aplican, incluso en Europa, creo que el caso de Suiza ya aplica un concepto de renta básica. Pero estamos hablando de una cosa distinta. A ver, ¿dónde está el matiz? No, el matiz es que la asignación familiar, por ley, requiere la asistencia del niño a la escuela. No es un capricho, no es para estigmatizar al niño, como erróneamente dijo la ministra designada. Me llama la atención que lo haya dicho, porque además ella es maestra de profesión. Entonces, ella tiene que saber, obviamente lo sabe, que la asignación familiar tiene como eje al niño, es decir, es para proteger al niño, no es la asignación, no es el niño una excusa para que le entre unos pesos más a la familia. No es el niño una especie de fuente de ingresos extra que tiene la familia. La asignación familiar es para que la familia haga efectiva la obligatoriedad de enviar al niño a la escuela. Cuando empieza el sistema bareliano en el siglo XIX, se establece sobre la base de la obligatoriedad, por supuesto acompañada de la laicidad y de la gratuidad, pero la obligatoriedad es la piedra fundamental. Entonces, si andando el tiempo, fíjense que en el siglo XIX, las comisiones de fomento de las escuelas, para hacer efectiva la obligatoriedad impuesta por la ley, cuando detectaban que un niño no iba a la escuela, la comisión de fomento, estoy hablando del siglo XIX, iba con la policía a la casa de familia a ver qué pasa, y llevaban al niño. Entonces, cuando se llega al sistema de asignación familiar, se llega porque, bueno, se entendía que a veces la gente no enviaba al niño no por mala voluntad, sino porque hasta no tenía para comprarle zapatos. Bueno, este es el eje fundamental. El eje es el niño, es para proteger al niño, no a la familia. Las prestaciones pecuniarias, creo que todos estamos de acuerdo que por sus montos no mueven la aguja, como decía Brenta. Creo que tienen como finalidad, así se ha dicho, la inclusión social. Pero creo que el objetivo tiene que ser la integración social. Y en ese sentido, la ministra la designada decía también en sus declaraciones que va a apostar a una mayor coordinación de los diferentes programas que van más allá de lo pecuniario. Porque es real, creo que el gran debe que tenemos hoy es coordinar los múltiples programas que tiene el MIDES, el Ministerio de Trabajo, la Presidencia de la República, los gobiernos departamentales, que apuntan a solucionar un fenómeno que todavía lamentablemente en el país sigue siendo grave, que es el de los asentamientos, que generan de por sí una cultura que en lo personal entiendo todavía conspira, digamos, contra esa integración social a la que todos aspiramos, ¿verdad? Que entre otras cosas implica justamente una comunidad de valores que creo que en la medida que el asentamiento sigue enquistado en nuestras ciudades, todavía no se está dando y está lejos todavía, me parece, de que se concrete. Usted manifestó alguna inquietud además sobre lo que decía el programa del Frente Amplio respecto a este tema. Vamos a recordar parte de las bases programáticas del Frente Amplio para el periodo 2015-2020. Respecto de las condicionalidades de las asignaciones familiares, se va a generar un protocolo de actuación y toma de decisiones en caso de incumplimiento, que refuerce el objetivo de revinculación a los sistemas educativo y de salud. Es exactamente esto lo que dice Brenta, el programa. Desde su punto de vista, aquí queda el margen establecido como para estos comentarios de la ministra, que además fueron respaldados por el futuro ministro de Economía, Danilo Stori. Sí. Yo creo que lo que decía García recién es un poco el centro de la cuestión, ¿no? Aquí tenemos una primera base, lo de la asignación familiar con un destino dirigido al niño o al joven y su vinculación con los sistemas de salud y educativo. Y luego tenemos un proceso de deterioro de décadas, ¿no?, de la sociedad uruguaya,
que ha generado que muchas de estas cuestiones que eran muy importantes en la yo recuerdo que la asignación familiar efectivamente se usaba para comprar los zapatos del niño, ¿no? Para que fuera a la escuela, por ejemplo. La madre cobraba la asignación y así lo hacía. Lo que me parece importante es que se haya avanzado primero en la elaboración de programas adicionales. Voy a poner, por ejemplo, el programa Jóvenes en Red, ¿no? El programa Jóvenes en Red fue parte de una discusión respecto a los jóvenes, y aquí voy a afiliarme nuevamente a las palabras de María Arismendi porque no voy a usar el término habitual que se utiliza, los jóvenes desvinculados del sistema educativo y que a su vez no tienen trabajo. Los nini, que Por ella eso, pretende yo comparto que desestimar esa concepción. Yo comparto que esa forma de mencionarlos es inadecuada. Una forma internacional, por otra parte. Sí, ¿no? sí, yo que sé, que se ha instalado, ¿no? Los organismos internacionales no la usan. De cualquier manera, este programa está dirigido justamente a acercarse, que yo diría que estamos entrando aquí en zonas de políticas focalizadas, dirigidas a sectores específicos de la población, utilizando la información que proviene de los organismos de la ANEP, concretamente, para ir a buscar a ese niño o a ese adolescente a su hogar y bucear en las causas por las cuales se desvinculó del sistema educativo y revincularlo al mismo. Esta es una tarea que exige equipos multidisciplinarios, un abordaje multidisciplinario de los temas y una decisión política, además, porque son programas caros, además, ¿no? Implican profesionales dedicados a trabajar sobre el núcleo familiar y romper esa cultura de vinculación social que decía Conrado. No, yo cuando le decía a Graciano que están vinculados los temas, es por lo siguiente, es que después me quiero acordar de un tema institucional que tocaron también, pero es por lo siguiente, yo estoy de acuerdo en que tenga que exigirse una contraprestación, ojo, y me parece porque tiene que ser promocional además de asistencial, entonces tiene que ver con esos valores de integración social. Lo que digo es que hay un debate ético-filosófico detrás, es decir, si para una prestación que tiene que ver en términos monetarios, tiene que haber una contraprestación del individuo en términos X, ya sea en cualquier servicio que preste para el Estado, o en este caso simplemente mandar sus niños al colegio o integrarlo al sistema de salud. Entonces hay una discusión que trasciende, entonces es decir, el Estado para hacer una contraprestación monetaria, que podría ser una renta básica, pero en este caso se trata de las asignaciones familiares. Las asignaciones familiares se ataron al sistema escolar, pero en última instancia, si uno las mira conceptualmente, es una prestación monetaria que hace el Estado. Tienen que tener como contrapartida una contraprestación. Esa es una discusión. Sí, lo que planteé es eso, nada más que hay una discusión instalada a nivel de mucha bibliografía y bueno, que se saldará de una forma o de otra. Y sobre nosotros estamos de alguna forma diciendo, bueno, si consideramos que tiene que haber una contraprestación, porque es una cuestión de no solamente diseñar políticas asistenciales, sino que a su vez sean promocionales. Pero hay un debate. ¿Y el aspecto institucional que querías marcar? El aspecto institucional tiene que ver con el rol del MIDES y bueno, trataron el tema de los informativos, caemos en el tema de funcionarios, pero después para no monopolizar, pero el tema del MIDES, si vamos a diseñar o no realmente de una vez un ministerio que sea coordinador de políticas. Yo entiendo además que en una primera instancia se tuvo que abocarse a temas de prestaciones directas en políticas sociales, pero hay que ir ordenando la cancha. Por ejemplo, ahora Uruguay Integra sale de OPP, que nunca tuvo nada que hacer en OPP, y va para el MIDES, realmente, que va atado al segundo tema nuestro, que le atamos o no a Presidencia de la República. Entonces tiene que haber como una lógica y un orden en la creación institucional, que a veces, bueno, hay temas de coyuntura que hacen que los diseños institucionales sean de una manera, pero si fue creado para ser coordinador de políticas sociales, bueno, entonces de alguna manera tenemos que ir diseñando un ministerio coordinador de políticas. Cuestión de roles. Sí, yo creo que en eso se ha avanzado mucho en este periodo, me da la impresión, en las dos cosas, ¿no? Primero en la elaboración de políticas universales, por un lado, y focalizadas por otro, y esto no es contradictorio, ¿no? Sino complementario, dirigido justamente a atender problemas generales y específicos. Eso me parece que es importante y se ha asignado una masa de recursos muy importante, no para mantener clientela, como he escuchado en estos días,
en análisis que me parece francamente muy livianos, ¿no?, de lo que son los problemas de fondo. Y comparto también que se ha ido avanzando, por ejemplo, en una dirección única de políticas sociales en el MIDES, que justamente camina hacia ese rol de coordinar primero internamente el conjunto de políticas sociales que el MIDES ha venido desarrollando y luego ir integrando. El otro caso, por ejemplo, que tengo entendido se va a resolver es el pasaje del Instituto Nacional de Alimentación al MIDES, algo que ya fue discutido en el primer gobierno de Tabaré Vázquez y que se va a decidir ahora en este periodo de gobierno. Este paso me parece también importante porque las políticas alimentarias, a pesar de pueden ser consideradas políticas de seguridad social y por tanto estar en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está claro que el rol del Ministerio de Trabajo de hoy no es el mismo del rol de cuando no había negociación colectiva, por ejemplo. Yo creo que esa discusión que es muy interesante sobre el rol institucional de las políticas sociales, de alguna manera tiene que tener un eje. Yo creo que primero hay que pasar raya. Es decir, el Ministerio del MIDES y las políticas sociales del primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez se instalan en el país en el marco de una gran crisis en el país. Muchas familias, decenas de miles de familias habían dejado de tener ingresos por una gran crisis económica que el país había vivido. Recordemos la crisis del 2002, el doctor Vázquez el Frente Amplio gana la elección en el año 2004, y todavía el país estaba inmerso en ese clima de gran desocupación, de indicadores económicos que estaban fuera de control. Los programas, exactamente, los programas y la creación del MIDES y los primeros programas apuntaban a atacar esa emergencia. Y los ingresos que se le daban a las personas que no tenían trabajo apuntaban justamente a paliar una situación. Ahora, por eso digo pasar raya. El país ya no está viviendo una situación de emergencia. Claramente no lo está. Los indicadores han mejorado dramáticamente. Por lo tanto, la revisión de toda la... Por supuesto, pero digo, pero justamente eso lleva a una revisión del concepto inicial. Aquello que se inició como emergencia y como ayuda a personas en situación dramática, hoy tiene que virar hacia otro campo. ¿Y cuál es el otro campo al que tiene que migrar? Al campo en que tiene que estimular el trabajo. A propósito de eso, he recibido algunos mensajes de la audiencia. Para que vuelvan, se refiere a aquellos alumnos desvinculados, hay que pasar de financiar la oferta a financiar la demanda educativa, dice un SMS. Después tengo a un economista. Lo mismo con el amigo. Trabajo, Daniel. Sí, claro. Lo mismo, subsidiar la demanda de trabajo. Bueno, y hay un economista amigo que, como me envía un mensaje por interno, no quiero revelar su nombre, pero es muy calificado en cuanto a sus opiniones, que dice: hay evidencia científica que avala la no exigencia de contraprestación. No existe acuerdo absoluto sobre el tema a nivel sociología y economía. Cuando digo científica me refiero a estudios académicos. Sobre eso, Brenta, muy breve. Yo creo que hay información, hay evidencia de la necesidad del hecho de que las contraprestaciones tienen un impacto parcial, sumamente parcial. Por tanto, no me parece para nada descabellado lo que dijo la ministra. La grabación de una oyente que también se integra a esta tertulia. Buen día, Castro. Quería decir que la señora Arismendi lo que va a hacer es fomentar un país de analfabetos. Espero que los cabezas del Frente Amplio no le permitan cumplir estos designios, porque va a ser el acabose para el Uruguay. Ahora estamos en camino al precipicio. Si dejan a esta señora hacer lo que ella desea, estamos en el fondo del abismo. Por favor, que hagan algo, porque esto es ya imbancable. Seguimos adelante en la mañana de El Espectador con esta tertulia a propósito de declaraciones de Marina Arismendi. Dijo: no se puede exigir una contraprestación a cambio de las transferencias monetarias que brinda el MIDES, porque eso implicaría culpabilizar a los beneficiarios. Advirtió Arismendi que si se abre ese debate hay que preguntar por qué la gente está en la situación en la que está, tiene la culpa. La contraprestación lo que hace es culpabilizar: yo te doy esto, pero entonces me tenés que cumplir en esto y en lo otro, opinó. A los que tienen más, los que nacieron en una cuna de oro, ¿qué contraprestación les estoy pidiendo? Los niños que nacieron en situación de exclusión en el 2001, en el 2002 o en el 2003, ¿tienen la culpa? Yo le tengo que decir: yo te doy, pero tú cumplime con esto y con lo otro. No ese es el criterio, y yo lo discuto en cualquier lado. Estoy muy convencida. Tiró, como se dice vulgarmente, el gato encima de la mesa, Brenta. Sí, yo creo que
lo que la ministra hace es lanzar un disparador, digamos, de una discusión que, como bien decía Conrado, no está saldada a nivel mundial, ¿no? Yo he asistido en la OIT, por ejemplo, a todo un largo debate sobre la renta básica, y yo diría que hay otras contraprestaciones similares a esto. Yo decía recién las pensiones a la vejez, por ejemplo, que son también parte de un concepto similar, donde obviamente a nadie se le ha ocurrido pedir una contraprestación, ¿no? A una persona a la cual se le otorga una pensión a la vejez. Y se le otorga a cambio de qué, a cambio de nada, simplemente para que tenga un ingreso que le permita. Pero no es lo mismo, llegar. Estamos hablando de la educación del niño. Pero yo estoy no, está bien, pero yo estoy hablando de cómo se sostiene a una persona en la sociedad que carece de ingresos, ¿verdad? Esta es la discusión de la renta básica, y hay una discusión mundial respecto a esto. Por eso yo no quiero quedarme cerrado en la discusión específica de este tema. Me parece que está bien darle una apertura que nos permita entender globalmente el tema de las políticas sociales. Sí, pero en los hechos funciona como una escapatoria, porque yo creo que la ministra designada, más que lanzar un disparador, lanza una equivocación. Yo insisto con el concepto, es profundamente equivocado lo que sostiene la ministra. En el caso concreto que ella lo sostiene, es profundamente equivocado, porque si se aplicara el concepto de la ministra, el desprotegido es el niño. Es decir, la asignación familiar está concebida para hacer efectiva la obligatoriedad de la enseñanza. Si se aplica el concepto de la ministra, esa obligatoriedad cae, desaparece. ¿Y quién se perjudica? El niño. El niño. Como decía el oyente, que quizás lo dijo de una manera muy categórica, en un mensaje que se pasó antes, claramente la consecuencia del enfoque de la ministra respecto del niño que va a la escuela, si se aplicara, fomentaría la ignorancia. Ojo, yo creo que sería muy complicado transitar hacia un sistema de renta básica, no estamos preparados, pero ponele que transitar hacia un sistema de renta básica y tú desarrollás políticas específicas para la reinserción educativa y la integración en salud y desarrollás las políticas específicas. No queda desamparado el niño. Porque ya el instrumento de la asignación familiar, una renta básica universal, perdería un poco de la motivación en la medida que lo complementes con políticas específicas a nivel de educación, de salud, de otras políticas de welfare. Pero no es lo que está diciendo la ministra. No es lo que está diciendo, yo estoy de acuerdo contigo. Por eso, primero parto, en el estado de situación que tenemos hoy, y es más, hay otra argumentación más. No solamente no estamos en condiciones decir no a las contraprestaciones, sino que también hay un tema de discurso y legitimación al resto de la sociedad. La reacción de la persona esta que mandó el mensaje para mí me parece desproporcionado, no importa. No estamos en no estamos en eso. Claramente no. Y estamos mucho mejor de lo que hemos estado hace. En materia de educación, claramente, ¿no? No, en materia de educación no, pero en materia de no. integración social y de políticas sociales, sí. Lo que digo es que también hay que ver cómo se construyen los discursos y la legitimación de esos discursos. Yo lanzo también, puedo tirar el gato arriba de la mesa, pero al mismo tiempo hago calentar un pueblo. Porque de alguna manera está todo el discurso sobre el que está montado un capitalismo racional, como el que venimos desarrollando, donde se dice, bueno, tiene que haber un mérito, porque no se puede decir, bueno, pero quienes están más privilegiados, no reciben una transferencia monetaria. Otra cosa es que discutamos el sistema de impuestos, el sistema impositivo, y discutamos todas las exoneraciones, o no, bueno, discutámoslo específicamente, pero si atamos una cosa a la otra nos armamos un gran merengue. Bueno, algunos otros mensajes antes de ir con Garchitorena. Es básico, yo doy, tú me das, las contraprestaciones son imprescindibles, dice Graciela de Malvin. En la vida todo es como plantea la ministra. Yo trabajo para ganar un salario, yo pago mis cuentas para obtener un servicio o me lo suspenden, así funciona. No, yo escuchando a los contertulios hablando de la renta básica, me venía a la cabeza la tarjeta de Uruguay Social, que es un tema que no está sobre la mesa en este momento, pero creo que está relacionado con todo lo que estamos hablando, en la medida que también es una prestación dineraria que se le da a una persona en situación de indigencia o de emergencia social, pero creo que también tenemos que tener muy claro cuáles son las vías de salida de ese aporte, porque lo que no se puede hacer es generar una dependencia de ese aporte, que es exiguo seguramente, pero que seguramente frena que esa persona a veces, por ejemplo, se inserte en el mercado laboral formal, porque si lo hace, pierde la tarjeta de Uruguay Social. Creo sí que es una herramienta poderosa, bien utilizada. Pongo el ejemplo, por ejemplo, a los efectos de generar conciencia para el pago de la luz eléctrica, el servicio de luz eléctrica.
hay un convenio entre el MIDES y la UTE por el cual en los asentamientos se paga a través de la tarjeta Uruguay Social. ¿Para qué? Bueno, a través de una tarifa obviamente con descuento comercial muy baja, pero lo que se procura es generar la cultura de pago, de que la energía eléctrica no es un derecho divino, sino que es algo que, bueno, tenemos que dar una contraprestación. O sea, es una herramienta importante, necesaria, pero creo que en todo momento y lugar tenemos que tener claro que tiene que haber vías de salida y, naturalmente, ser muy cuidadosos en su distribución, porque los problemas clientelares están a la orden del día, ¿no? En un momento de economía pujante, en un momento de gran demanda de empleo, en un momento en el que en muchos sectores se requiere mano de obra y no existe, estos planes no tienen razón de ser, porque funcionan exactamente al revés, son un desestímulo al trabajo. ¿Qué es lo que pasa en muchos sectores, sobre todo en sectores donde no se requiere un empleo muy calificado, mano de obra, por ejemplo? Hay mucha gente que hace la cuenta entre lo que tiene que gastar de ómnibus, de la comida fuera de la casa, y al final le conviene no trabajar. Tú vas en la línea de lo que dice alguien por acá. Señores, es bien sabido que quienes reciben ayuda del MIDES que dicen no me sirve trabajar. Exactamente. Hacen esa ecuación. ¿Brenta está de acuerdo? No, para nada. No estoy radicalmente en desacuerdo con eso. Me parece que es un error. No tiene nada que ver lo que hoy cualquier persona puede obtener por medio del acceso a un puesto de trabajo con relación a las prestaciones del MIDES. Nada que ver. O sea, es un error absoluto, en mi opinión. Lo que sí creo es que cuando se analiza la situación desde el punto de vista social y se habla de fractura social y se remite al 2002, ahí comienza a aparecer el error. Porque en realidad, hace unos años atrás, creo que en la intendencia de Ehrlich, se terminó de realojar el asentamiento 25 de agosto, que era el más viejo de Montevideo, y que tenía 50 años. Estaba ubicado ahí frente a la cancha de Luz, en la avenida Valle de Ordóñez. Ese era el asentamiento más viejo del Uruguay, el Cantegril más viejo del Uruguay. Así se llamaba, ¿no? Se llamaba Cantegril. Ese Cantegril llegó a tener 4 generaciones de personas que vivieron en él. O sea, vivió el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo, ¿no? Esto implica la generación de una cultura. Yo he conversado con empresarios que lloran por conseguir a alguien que vaya a trabajar todos los días, ¿verdad? Lloran por conseguir a alguien que en trabajos, en algunos casos, de escasa calificación. Porque, a ver, si yo recibo una tarjeta de Uruguay Social, seguramente no tenga la calificación para el 99% de los trabajos que se solicitan hoy en cualquier medio de solicitud de empleo, ¿no? No tenga la capacitación. Entonces no puedo ir a un trabajo donde no sé lo que hacer. Ahora, el resto de los trabajos que no exigen calificación, exigen una cultura del trabajo que se perdió durante décadas en el Uruguay. Yo siempre utilizo una frase que no me gustaría que nadie se enoje, pero acá se instaló la lógica de usted hace que trabaja y yo hago que le pago, ¿no? Dijo un presidente de la República hace muchos años, y esa lógica generó una cultura, ¿verdad?, de que trabajar era una cosa, en realidad no era el centro. O sea, en la época de mis padres, por ejemplo, trabajar era el centro de la vida de la familia. Si la persona perdía el trabajo, había un cataclismo familiar, digamos, ¿no? Hoy, para muchos jóvenes que vienen de 4 generaciones, entender el trabajo con la centralidad que debe tener es muy difícil. Se ve como una changa. Entonces, eso hace que la persona vaya y cuando junta el dinero suficiente para lo que quiere, deja de ir a trabajar. Bueno, tenemos, y va a otro lado. Tenemos algunos comentarios de la audiencia, muchos, pero tenemos que pasar al segundo tema. En todo caso, simplemente como cierre, decirles, por ejemplo, que alguien cuyo teléfono termina en 291 dice: el capitalismo funciona, pero no es perfecto, genera exclusión social y económica de las personas no productivas, dice Juan de Reus. Lo que quise decir, no preciso que me obliguen a algo tan básico como el estudio. O sea, el estudio debería ser obligatorio per se, como existe, además en Uruguay está consagrado. Algunos otros mensajes, vamos a ver qué nos dice también la gente a través de nuestro correo de voz. Buenos días, estoy totalmente de acuerdo con el propósito de la ministra, pero en mis 25 años de docente les puedo asegurar que todo el deterioro de la educación arrancó con la obligatoriedad de la educación secundaria. Cada vez recibimos alumnos de primaria que no saben ni leer, no entienden nada, que van nada más que a molestar, y ahí estamos con los alumnos que pueden rendir, que quieren rendir, que no podemos avanzar, porque siempre estamos tratando con los que no van a no hacer nada. Lo que pedimos siempre es que si le dan la asignación, por lo menos le exijan no solo ir, sino un mínimo de rendimiento, que por lo menos se esfuercen para hacer algo. Y no, ahí van a no hacer nada, a calentar asiento, a molestar a todo el mundo, y todavía encima hay madres que exigen la asistencia, que les firmen aunque no vayan. Por supuesto que no lo hacemos. Pero yo les invito a la gente que opina sobre la educación en secundaria que vaya un mes, aunque sea a dar clase en esos contextos,
y vamos a ver qué dicen después, qué soluciones pueden tomar, porque así estamos cada vez peor. Gracias. Bueno, ¿algún comentario muy breve sobre esto? Simplemente que esto ratifica que las políticas están mal implementadas, obtienen el resultado exactamente opuesto a aquel que buscan. Es decir, en el campo laboral se promueve el ocio y en el campo educativo se promueve el analfabetismo. No me contaron, mirá, lo vi, dice, mirá si voy a madrugar por 16.000 pesos y el gobierno me da para que no trabaje. Sigue siendo esa especie de preconcepto. Sí, Conrado. El gobierno de 16.000 pesos. Aunque le dé 8. Un muy breve comentario. Una Y expreso una duda. Yo haciendo campaña por el interior del país, mucha gente se arrimaba a decir que en el tema de la granja, desde que se habían desarrollado los programas MIDES, la gente había dejado de ir a trabajar. Obvio, Claro. Ahora, yo no sé si esto, escucho a lo que dice Brenta y también estoy de acuerdo con que hay una cultura del trabajo que se ha perdido y ha sido en décadas. ¿Y cómo se va a recuperar? ¿Dando plata al que no trabaja se va a recuperar? Ahora, eso es lo que decía la calle, que había que darle hacer que trabajaran. Quizás lo que habría que pensar es, en primer lugar, no sacar las contraprestaciones. En segundo lugar, desarrollar políticas específicas para la reinserción. Y eso debería ir en desmedro de poder dar asistencia a los más necesitados. Y eso políticas sí, de formación y capacitación profesional. obviamente, vías de salida, como decías tú. Pero también hay que ver un tema de que se discutió en la campaña, generan fidelización de votantes. ¿No? Esto lo escribió el Fito Garcés cuando escribió la Requiem para la derecha, para la izquierda en aquel momento, Requiem para la derecha. Es muy difícil también para el gobierno desarticular este tipo de sistema cuando generan una fidelización muy fuerte. Siguen llegando mensajes, pero vamos a agotar el tema aquí para pasar al segundo asunto. Simplemente fidelización, qué linda palabra para el viejo clientelismo. La futura ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, anunció que el próximo gobierno pretende que el Ministerio Público y Fiscal y otros organismos dejen la órbita de esa cartera y pasen a funcionar como una Secretaría de Presidencia de la República. Se está articulando en este momento un proyecto de ley en ese sentido. Bueno, yo tuve oportunidad, como tú mencionabas hoy en la mañana, te escuché, de conversar con el futuro prosecretario de la Presidencia sobre este tema. Está claro que en todo momento se habló de ley. Me parece que eso despeja la primera discusión, ¿no? Está claro que esto va a ser un proyecto de ley. Y la que ministra designada había dicho otra cosa. Tengo entendido que se dijo en algún momento el decreto, ¿verdad? Sí, Pero me parece que hubo ahí Roballo insistió con ese concepto de que la ministra al final claramente había determinado que iba por el lado del proyecto. En todo momento se habló del proyecto. Es más, el senador Pasquel lo decía hace un rato, hay proyectos de ley en el Parlamento sobre este tema, o sea que no hay duda que es un proyecto de ley, eso me parece que hay que despejarlo. Lo segundo tiene que ver con la dependencia o no del Ministerio Público y Fiscal del Poder Ejecutivo. Ese es un elemento que yo creo que está en el fondo de este debate. Me parece que el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley, que veremos cuál es, esta es una discusión un poco fantástica, ¿no? En el sentido de que, si bien hubo un anuncio, todavía no se conoce el contenido del proyecto. Yo escuchaba al senador Pasquel haciendo una serie de reflexiones de lo que podría pasar. Bueno, esto puede pasar si pasa tal cosa. Bueno, eso me parece que no conduce a nada, ¿no? Podría haber presión sobre los fiscales si pasa tal cosa. Hoy los fiscales están en la órbita del Poder Ejecutivo, y yo no he escuchado, tienen absoluta independencia técnica en ese aspecto y la van a seguir teniendo, obviamente. Y estaba mirando ayer porque se decía, bueno, pero esto implicaría que no se podría convocar al Parlamento, porque Presidencia no se convoca al Parlamento. Es uno de los argumentos. Fui a mirar cuántas citaciones se hicieron por este tema. Yo no encuentro ninguna. Nunca se citó un ministro de Educación y Cultura, capaz que alguna vez se citó, ¿no? Pero yo no encontré por lo menos una citación a un ministro. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué se le puede preguntar a un ministro? Sobre el tema de la posición del fiscal, nada, porque tiene independencia técnica. Se le podría consultar eventualmente sobre una cuestión administrativa. ¿Por qué a tal se lo colocó en tal o cual lado? Ese funcionario tiene el mecanismo de recurso frente al Tribunal de Contencioso Administrativo. O sea, yo tampoco veo una razón por la cual podría esto constituir algún ataque a la independencia técnica, que me parece que es lo central en esta discusión. Un apunte previo que me parece importante para ver lo que viene después. Este es el primer choque, el primer roce importante en el proceso de transición. Este es el primer enfrentamiento grave, delicado, en un tema institucional entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. ¿Por qué? Porque el gobierno saliente había enviado al Parlamento un proyecto de ley, una iniciativa por la cual al Ministerio Público y Fiscal se le daba
se le da un rol similar a un servicio descentralizado, es decir, la figura del ente autónomo un poquito, digamos, de menor nivel. Pero la idea era sacar al Ministerio Público Fiscal del Ministerio de Educación y Cultura y darle un estatus propio independiente para liberarlo de ataduras jerárquicas y subordinación política. ¿Qué hace el presidente entrante? Choca con el presidente saliente. No se explican los motivos, no sabemos por qué. En ese proceso de transición salta una piedra en el zapato. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la discrepancia? ¿Por qué el presidente Mujica pensaba una cosa y por qué el presidente Vázquez piensa otra? Esto se tiene que explicar. ¿Por qué en una transición de un mismo partido, en un proceso que se aseguraba pacífico, tranquilo, ordenado, surge nada más ni nada menos que un tema institucional de esta gravedad? ¿Por qué el presidente Vázquez quiere llevar a la presidencia de la República a los fiscales? Bueno, yo estoy en la misma postura de realizar algunas preguntas reflexivas, ¿no? Porque yo preguntaría cuál es el argumento por el cual se quiere mandarlo a la órbita de la presidencia y no como originalmente se había pensado en un servicio descentralizado donde hubiera tenido mayor margen de autonomía. Sería bueno saber los argumentos que se manejan, quienes han expresado, ¿no? Porque esto no lo estamos inventando, fueron declaraciones del gobierno entrante que dijo que lo quería mantener en la órbita de ¿Y tú, Conrado, qué intuyes detrás? No, es que bueno, hay una tendencia a cuando algo es políticamente sensible a querer tenerlo en presidencia, ¿no? Que para mí es un error, lo vengo diciendo desde que trabajaba con Vázquez inclusive, de no colgar más cosas de presidencia. Primero, hoy lo explicaba muy bien Pasquet, presidencia es un organismo no abierto, cerrado, o sea, no se deberían estar colgando cosas. Segundo, presidencia tiene que generar pienso político. En todo caso, lo que habíamos trabajado en otro momento, que era tener una muy buena coordinación interministerial, relación con el Parlamento, relación con la sociedad civil, tener una buena vocería. No tenemos nada de eso. Trabajemos en presidencia en fortalecer el aparato político de presidencia, que hoy es débil políticamente. Eso no, cuando digo políticamente, en el pienso político, no débil desde lo que puede mandar desde presidencia, que es otra. Una cosa es mandar y otra cosa es gobernar bien. Entonces, fortalecer presidencia en eso y dar autonomía, conversarse que dar autonomía a determinados organismos no es malo. Chile, ustedes hicieron un muy buen trabajo de síntesis de las cosas. Yo también había buscado, inclusive yo ahora estuve en España y justo estaba leyendo el diario, el lío que había tenido el fiscal de corte, que tuvo que renunciar frente a presiones del PP para no investigar determinadas causas. Inclusive fui a la ley orgánica de las fiscalías, entonces que dice: el fiscal de corte propone al presidente de la República o al ministro de Educación y Cultura hoy en día los fiscales, etcétera. O sea que ahí hay un tema de que, si bien tiene autonomía técnica, y es una pregunta, porque capaz que estoy mal, yo lo leí, pero no sé cómo se designan los fiscales. Sé que el fiscal de corte propone, pero no es el que te decide en última instancia. En España el fiscal de corte lo propone el rey. Está bien, pero acá, en Uruguay, No. Cuando hablamos pero de la autonomía o no España, autonomía, ¿qué sería interesante? Que realmente el fiscal pudiera designar autónomamente y no tenga que esperar la venia de alguien del Poder Ejecutivo. Usted tiene más preguntas que respuestas, Sí, también, claro. Garchitorena. Es que comparto que acá la gran pregunta en sí respuesta es por qué las fiscalías tienen que pasar del Ministerio de Educación y Cultura, que es parte del Poder Ejecutivo, a la Presidencia, que es otro órgano del mismo poder. Esa es la respuesta que no se ha dado. Se ha dicho que estamos todos de acuerdo en que tienen que salir del Ministerio de Educación y Cultura, es cierto, pero justamente creo que también estamos todos de acuerdo, buena parte, en que justamente esa salida tiene que tender hacia una mayor autonomía, justamente, a independencia administrativa, funcional, de las fiscalías. Hay otra pregunta también que me formulo y es, según ha trascendido, la Fiscalía y el Ministerio Público formarían una secretaría con los registros públicos, con la Junta Anticorrupción, y me pregunto, ¿qué tiene que ver, qué tienen en común la Junta Anticorrupción, los registros públicos, las fiscalías, para englobarlas, sacarlas, como están hoy, de unidades ejecutoras del Ministerio de Educación y Cultura, y englobarlas en una nueva unidad ejecutora en la Secretaría de la Presidencia? Creo que también esa es una pregunta que debería responderse.
Insisto, me parece también que esto es parte de una tendencia propia capaz que el presidente Vázquez a centralizar en presidencia muchas cosas. Ha trascendido también que aparentemente todo lo que es el área de deportes, ¿sí?, saldrían del Ministerio de Turismo y Deporte e irían también a presidencia. Explíquenme por qué. ¿Tiene alguna respuesta, Brenta? No, lo que tengo son algunas opiniones. En realidad, un servicio descentralizado, que es el proyecto que se venía trabajando a nivel del Parlamento, implica también dependencia del Poder Ejecutivo. ¿Usted advierte el choque ese que señalaba? Yo no advierto ese choque porque he visto múltiples opiniones sobre este tema, de una enorme diversidad de opiniones. Pero son caminos totalmente divergentes. Pero a ver, enorme diversidad de opiniones en el seno del actual gobierno y seguramente del futuro gobierno y seguramente el otro venga después, porque es un tema de sensibilidad importante y exige un rediseño institucional muy importante, ¿verdad?, para lograr el objetivo que no está en cuestión, porque yo no he escuchado aquí ejemplos, y creo que el que dio Ope Pajé fue muy malo, ejemplos de presiones sobre los fiscales respecto a si investigan o no investigan. En Uruguay están obligados a investigar. Él advertía sobre presiones por la vía presupuestal, por ejemplo. Bueno, yo estuve 5 años, presidí la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y no vi a nadie que entrara a esa comisión a no pedir plata. A eso se va al Parlamento, a pedir más presupuesto. Todo el mundo. Los ministros piden más presupuesto del propio que viene en el presupuesto que ellos mismos firmaron a veces. Entonces, evidentemente... el tema es cuando no se le otorga lo mínimo indispensable, que era lo que también señalaba. Yo creo que no es así, nunca escuché esa apreciación y me parece que hay una intención, que puede ser acertada o no, de sacar a los fiscales. A ver, aquí hubo un acuerdo unánime de que los fiscales no deben estar en el Ministerio de Educación y Cultura. Son la unidad 019, creo, del Ministerio, están en el fondo de la bolsa, digamos, y me parece que hubo una intención, acertada o no, la discusión parlamentaria va a mostrar mucho sobre esto, y eso es lo bueno, ¿no? Acertado o no, de darle un rol más visible a los fiscales en un área de la que obviamente es mucho más observada, ¿no?, que una unidad ejecutora metida ya en el fondo del Ministerio de Educación y Cultura. Cobran un rol protagónico. Bueno, además está la modificación del Código de Proceso. Por tanto, en ese sentido, se le pretende dar, al revés, mayor jerarquía a esta área. Un minuto para cada uno de los... Sí, no, simplemente dejar establecido que hay preguntas claras, no hay respuestas, hay concentración del poder en la presidencia de la República. Esto no es positivo para una república, no es positivo para la salud institucional del país, que cada vez el presidente de la República o la presidencia asuma más poder, porque eso claramente desequilibra la salud institucional del país. Sí, yo comparto que el mensaje que se está dando, transmitiendo a través de esta idea, no es el más adecuado, no va en el sentido justamente de dotar de mayor independencia funcional, no solo técnica, a las fiscalías de cara a un nuevo código del proceso penal que requiere justamente de que todos tengamos la tranquilidad, la certeza de que los fiscales no van a tener ningún tipo de injerencias del mundo político. Bueno, la pregunta está, ¿es lo mismo un organismo desconcentrado con autonomía técnica que un servicio descentralizado? ¿Queremos mayor autonomía? ¿Cuál es la ventaja de tenerlo como servicio descentralizado? ¿Hay mayor autonomía presupuestal? A pesar de que hay todavía, pero hay mayor autonomía presupuestal. Tiene que ver cómo se designan los fiscales. Es una pregunta que dejo abierta porque no sé cómo se designan. Y en última instancia, también escuchaba a Ope Pajé con mucha atención y es cierto, ahora el rol que van a tener los fiscales con el nuevo Código de Proceso Penal de conducir la investigación, yo digo, ¿por qué no refortalecer el Estado de Derecho y dar toda la autonomía necesaria? Y la JUTEP, la Junta de Transparencia, de eso también que es la que hablar nos tiene a los tres poderes que vigilar, exige mayor autonomía, lo mismo que la unidad de acceso a la información pública, etcétera. Hay que sacarlas de presidencia y ganar autonomía. Eduardo Brenta, José Garchitorena, Graciano Pascal y Conrado Ramos, muchas gracias. Bueno, gracias por la orden. Gracias.